Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, gracias por acogernos en sus hogares. Seguimos con estas pequeñas reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes y agradeciéndole siempre su fiel sintonía. Como ya estamos en la Pascua, por eso quiero compartir con ustedes este tema que debe de brillar en el ojo y en el corazón de cada creyente. El sepulcro está vacío, dice el texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 10. El día siguiente al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, llegó hasta donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Luego llegó Pedro, Simón entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados del sudario que habían sido puestos en su cabeza, no plegados junto con los lienzos, sino aparte todavía enrollado en un sitio. Entonces también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro vio y creyó. Ustedes pueden continuar con el resto de los versículos hasta el versículo 10. No hemos visto directamente a Jesús resucitado, pero podemos percibir en los ojos de sus discípulos lo que significa la resurrección. El Evangelio que hemos leído se nos presenta en una situación muy curiosa. Dos discípulos, Pedro y Juan, salen corriendo al sepulcro de Jesús tras la noticia que les da María Magdalena, que han encontrado el sepulcro vacío. En vez de ir juntos, uno de ellos, Juan, corre más que el otro. Llega al sepulcro el primero y sin embargo no entra, dice el texto. Espera a Pedro y quiere quien deja entrar primero. Pero Pedro no se percata de lo que allí ha ocurrido hasta que Juan entra y entiende lo sucedido. Para comprender esta escena curiosa, tenemos que situarnos en la comunidad cristiana y a finales del siglo I. Los grupos iniciales de seguidores de Jesús habían crecido en número y surgen las primeras formas organizativas. Algunas personas comienzan a detentar la autoridad en la comunidad, los apóstoles, y se introducen ministerios y funciones. Una excepción era la comunidad de Juan, en la que se escribe este evangelio que se les ha leído. En esta comunidad, más que de la autoridad de los apóstoles, se hablaba de la importancia del discipulado. Todos los bautizados son discípulos. Tú y yo somos discípulos. Y el discipulado no se sustenta en la autoridad, sino en el amor a Jesucristo. En la vida de la Iglesia es importante la organización y el servicio de la autoridad, que en este Evangelio está representado por la figura de Pedro. Pero más decisivo que la organización es el amor, que está representado en la figura de Juan, el discípulo amado. El amor es el que hace correr a Juan más deprisa hacia el sepulcro, y el amor es el que le ilumina para que entienda que las vendas por el suelo son un signo de la resurrección. La iglesia del resucitado no surge donde la organización se impone sobre la vida y el amor, pero tampoco se desprecia y olvida la necesidad de formas organizativas. La iglesia del resucitado surge allí, donde el amor y la vida inspiran y animan la organización. En todo caso, para los primeros cristianos, decir Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos era algo tan natural como respirar. No necesitaban ni largos sermones ni explicaciones complicadas. Y saludarse con un Cristo ha resucitado era tan apropiado como nuestro rutinario buenos días cuando saludamos. Fue el primer grito de fe, de vida nueva y de victoria definitiva. La victoria de la resurrección de Jesús
nos concierne también a nosotros hoy. Estamos llamados a compartir y a experimentar la resurrección de Jesucristo. Dejemos de buscar al que vive entre los muertos. Dejemos de resistirnos a salir de nuestras tumbas. La piedra y las piedras de todas las tumbas han sido quitadas y somos invitados a vivir la novedad de la vida nueva resucitada. Los cristianos de hoy nos identificamos más con el Viernes Santo. La pasión, el sufrimiento, la sangre, la guerra, las víctimas, todos somos víctimas, o nos identificamos con las víctimas. La muerte glorificada y las pantallas se llenan de tragedia y las calles se llenan de procesiones de Cristos ensangrentados. Somos el pueblo del Viernes Santo y de los funerales abarrotados. Esos somos muchas veces. Y el día de la Pascua y el domingo, día pascual, Pascua, el día más joven del año, día de la risa, de la alegría, de la muerte vencida, el día sin mortajas, sin piedras y de puertas abiertas. No sabemos cómo vivirlo. Esa es la pregunta que nos hacemos. Tan acostumbrados estamos a la seriedad de los funerales que no sabemos qué hacer con la fuerza nueva. Tan acostumbrados estamos a vivir como víctimas que nunca nos sentimos liberados. Tan pesadas las lápidas que pensamos que ni Dios las podrá remover. El día de Pascua es el día de dar espalda a todos los camposantos del mundo para abrazar gozosamente a los hermanos, la esperanza y la vida. En este mundo lleno de desgracias, la compasión es un sentimiento estéril y teatral. Los cristianos, sí, tú y yo, los cristianos de la Pascua somos convocados a ejercer el ministerio de la esperanza y de la fe de la Pascua. Qué hermoso, una mujer, Marta, María Magdalena, predicó el primer sermón de la Pascua de la Resurrección. Se lo predicó a unos hombres que, muertos de miedo, habían echado la piedra al cenáculo. Menos mal que la escucharon y creyeron, y así comenzó a caminar un pueblo nuevo, el pueblo del día de la Pascua de la Resurrección. María Magdalena fue corriendo donde estaba Simón Pedro con el otro discípulo preferido de Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ese no sabemos se refiere también a nosotros. Son muchas las cosas que no sabemos, que nunca sabremos. Hoy, día de Pascua, si sabemos que Cristo ha resucitado, que Cristo vive y que todo y todos tendremos un final feliz, feliz fiesta de Pascua para todos. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Nos vemos en otro programa. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes.